Bueno, acá tenemos un ejemplo de lo que viene siendo la suma de vectores. Bueno, primero tenemos tres vectores que son, bueno, vectores que pueden ser cualquier tipo de variable, con su longitud y su ángulo respectivo. Este tiene 200 metros, 30 grados, 500 metros, 225 grados, 350 metros, 90 grados. Acá tenemos tres vectores diferentes que lo vamos a tener que sumar y sacar un vector resultante. Para poder sumarlos, primero tenemos que descomponer cada uno en sus componentes x e y. En sus componentes x e y. Perfecto. Acá podemos ver que, por ejemplo, el primero, que es un vector 1 que tiene 200 metros de longitud y 30 de ángulo. Acá está graficado, que en realidad son 2 centímetros en escala centímetros, pero lo mismo, con un ángulo de 30 grados, que sería esto de acá. Entonces, toda esta línea de acá sería la componente x, y toda esta línea de acá sería la componente y. Entonces, para calcular cada una de esas, tenemos que usar estas relaciones trigonométricas. Para calcular la componente y, vamos a tener que hacer la longitud del vector, que vendría siendo 200, por el seno de su ángulo, o sea 30. Y para calcular la variable, la componente x, tenemos que hacer la longitud del vector, que vendría siendo 200, por el coseno de su ángulo. Acá lo vemos. La componente x del vector 1 y la componente y del vector 1 se resuelven de la siguiente manera. Primero tenemos que agarrar y multiplicar las dos por 200 metros, es decir, su longitud. Pero para sacar el x lo hacemos por el coseno de su ángulo, y para sacar el y por el seno de su ángulo. Y ese proceso lo repetimos con cada uno de los vectores. Acá la longitud es 500 y el ángulo es 225. Entonces, para sacar la componente x del vector 2 hacemos 500 por coseno de su ángulo, y para sacar la componente y hacemos 500 por seno de su ángulo. Una vez que sacamos todos los resultados de todos los vectores, es decir, cada una de las componentes de todos los vectores, lo que hacemos es sumar todas las componentes y, obteniendo un valor total todas las componentes x, obteniendo un valor total de x, y todas las componentes y, obteniendo un valor total de y. Sumamos esta componente x del vector 1 con esta componente x del vector 2 con esta componente x del vector 3, y obtenemos la componente x total y la componente y total. Estos dos valores van a ser las componentes de nuestro vector resultante, es decir, el vector que queda después de sumar todos los vectores. Entonces tenemos que la componente x del vector resultante va a ser menos 180,35 centímetros, y la y va a ser centímetros, metros, 96,45 metros va a ser la y. Entonces lo que nosotros vamos a tener que hacer es, para sacar la longitud total del vector resultante, vamos a tener que agarrar estos dos valores y hacer un teorema de Pitágoras, es decir, hacer la raíz cuadrada de los dos valores elevados al cuadrado y sumados. Entonces hacemos la raíz cuadrada de las componentes en x totales más la raíz cuadrada de las componentes en y totales. Esto nos va a dar 204,52 metros, que sería la longitud del vector resultante. La longitud, es decir, cuánto mide el vector. Perfecto. Y para sacar el ángulo del vector resultante, tenemos que también usar estos dos valores de nuevo, pero ahora para sacar el ángulo vamos a tener que usar la tangente negativa. La tangente negativa creo que se pone con el shift y la tangente, y ahí te sale. Y tendríamos que hacer la tangente negativa de la división entre los componentes y totales sobre las componentes x totales. De esta manera te va a dar menos 28,137 grados, que traducido a los cuadrantes sería 151,86. Ahora lo explicamos desde el lado del gráfico, y sería así. Acá tenemos, bueno, todos los vectores: el de 350 metros, el de 200 metros
y el de 500 metros. Siempre tenemos que tener en cuenta que los ángulos se miden de este lado hacia este lado. Entonces, si nosotros tenemos un ángulo, si nosotros tenemos un vector que tenga de largo 30 grados, entonces lo dibujaremos acá. ¿Por qué? Porque 30 grados es de acá hasta acá. Esta partecita de acá son 30 grados. Perfecto. Entonces, graficamos cada uno. Este como está a 90 grados lo graficamos sobre el eje Y. Y este como está a 225 grados lo graficamos acá. ¿Por qué? Porque de acá hasta acá hay 225 grados. Nosotros sabemos que este arquito de acá vale 180 grados, ¿no? Y este arquito de acá abajo imaginario también vale 180 grados. Entonces, como sabemos que vale 225, sabemos que hasta acá hay 180. Entonces, hacemos de acá hasta acá 180. ¿Cuánto me queda para llegar a 225? Bueno, lo resultante que se grafica acá. Bien, una vez graficados todos los vectores, lo que vamos a tener que hacer es, bueno, sumarlos por el método analítico, como hicimos acá. Y después nos quedará un vector resultante aquí que va a medir 2,4 centímetros, que eran 204 metros, algo así, que nos quedará acá. Y sabemos que su ángulo es de menos 28 grados. Entonces, como nosotros sabemos que de acá para acá se cuenta, nosotros sabemos que acá la y la x son positivos y acá la x es negativa y la y no. Nosotros sabemos que tiene que estar, digamos, acá, porque si nosotros contamos de acá hasta acá nos va a quedar menos 28,137 negativo. Y nosotros sabemos que de acá hasta acá, o sea, de ahí hasta aquí, sería 151,86 los grados. Entonces eso sería el método analítico para sumar los vectores.